Somos Nicaragua Actual, periodismo en resistencia. Este es nuestro espacio de entrevistas. Agradecemos a usted que nos sintoniza. La pareja de ilegales gobernantes en Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, son acusados de cometer crímenes de lesa humanidad desde el año 2018 a la fecha, cobijados por la impunidad. Ese panorama trágico se enfrenta a la justicia internacional como único mecanismo que permitiría hacer justicia en el país centroamericano. ¿Qué dicen los derechos humanos? Lo vamos a conocer en voz de Salvador Marenco, integrante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, radicado acá en Costa Rica. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias, Yeltsin, y principalmente también a todas las personas que nos están escuchando. Salvador, ¿cuál es el actual contexto de la justicia nacional e internacional en el caso de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Bueno, hablar de justicia a nivel interno es más que una utopía. El régimen se ha encargado de desmantelar de forma absoluta el derecho a la libertad y el derecho al acceso a la justicia por parte de todas las víctimas. Las víctimas han tenido que recurrir, en primer lugar, muchas de ellas al exilio para poder seguir denunciando las graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de las cuales han sido víctimas. Pero también han tenido que recurrir a la comunidad internacional y a los mecanismos de derecho internacional para poder encontrar una vía de escucha, para poder encontrar una vía de esperanza, de justicia por los crímenes de los cuales han sido víctimas. Obviamente a nivel interno no hay ningún tipo de posibilidad de obtener justicia. Ha sido un deterioro progresivo y actualmente es total la institucionalidad del Poder Judicial. Bueno, lo que era Poder Judicial ahora es un órgano judicial, y las reformas constitucionales ilegítimas, arbitrarias, que se consolidan en Conversamos con Salvador Marenco, él es integrante del colectivo de derechos humanos en Nicaragua Nunca Más, en torno a la situación de justicia en nuestro país. Comentábamos, Salvador, antes de esta interrupción. Te escuchamos. Sí, que con las últimas, perdón por las fallas, con las últimas reformas constitucionales ilegítimas y arbitrarias, se termina de cerrar de manera absoluta el derecho de acceso a justicia a las víctimas. Y es una declaración de impunidad esa última reforma constitucional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ahora te consulto, ¿cuál es la relevancia y utilidad de los mecanismos internacionales en torno a abordar las severas violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo en Nicaragua? Efectivamente, la comunidad internacional ha jugado y tiene que jugar un rol fundamental, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, son crímenes cuyo desarrollo jurídico viene desde hace más de 70 años, cuyo desarrollo jurídico ha permitido el enjuiciamiento de múltiples dictadores a lo largo de la historia. Y evidentemente el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha sido la excepción. Hay algo que se llama jurisdicción universal, y es a través de la cuya vía fue utilizada para enjuiciar a Daniel Ortega, Rosario Murillo y demás perpetradores de estos crímenes en Argentina. Evidentemente, el derecho internacional tiene sus limitantes bastante importantes. Hay una orden de captura, y esto es fundamental siempre mencionarlo, contra de la pareja dictadora, contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros funcionarios, además emitidas por el Estado de Argentina. Orden de captura que evidentemente ha sido trasladada al régimen en Nicaragua. Sin embargo, sabemos cuáles son las características, ¿no?, de impunidad y de garantía total o desconocimiento total a la comunidad internacional. Aquí se mezclan varias cosas. Un desconocimiento absoluto a la comunidad internacional
y una garantía de total impunidad que pretende darse o autorrecetarse el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, aquí es importante destacar varias cosas. La primera, que los crímenes de lesa humanidad han sido destacados desde el primer informe del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en diciembre de 2018. Estamos hablando ya hace casi 7 años. Y ese informe, en donde señala crímenes de lesa humanidad, fue refrendado por el GREIN, que es el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos. Y estos crímenes de lesa humanidad son por su propia naturaleza, porque estamos hablando de los actos más graves, son imprescriptibles y son hechos que pueden ser perseguibles de manera universal. Si bien es cierto, hay una causa abierta actualmente en Argentina, ese procedimiento puede ser además acompañado por otros procesos a nivel de justicia universal o puede ser acompañado por otras acciones de búsqueda de justicia de la víctima, en dependencia de todas las circunstancias que se puedan dar. Estamos hablando, evidentemente, de las causas más graves. ¿Y cuáles son estas para aterrizarlo un poquito? Y no solo hablar de crímenes de lesa humanidad en abstracto. De hecho, podemos hablar de 6 tipos de crímenes de lesa humanidad, los cuales están establecidos en el Estatuto de Roma. Y estos son detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, tortura, incluyendo violencia o violación sexual. Solo el colectivo ha documentado al menos más de 240 personas que han sido víctimas de este atroz crimen, incluyendo cifras alarmantes. En el octavo informe del observatorio, por ejemplo, se reveló que al menos una de cada 4 presas políticas había sido víctima de violación o u otros graves actos de violencia sexual. Entonces estamos hablando de crímenes configurados directamente para destruir a un sector de la población y que actúan evidentemente con saña, de forma sistemática y de forma además estructurada, porque se ha configurado el Estado y se ha estructurado el Estado para la comisión de crímenes de lesa humanidad con garantías de total impunidad. Y termino con los últimos 2 más recientes, que son persecución política y deportación o traslado forzado. No solo los 222, no solo los 135 desterrados a Guatemala, también hay sacerdotes desterrados en octubre de 2023, en enero de 2024, y hay destierros puntuales que son parte de esta estrategia represiva. Sin embargo, es importante recalcar que la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional también señala que las personas en el exilio, producto de una persecución directa en Nicaragua, también pueden ser consideradas como víctimas de este crimen de lesa humanidad, de deportación o traslado forzado, porque Estábamos escuchando a Salvador Marenco, exponía de forma puntual cuáles son esos crímenes graves, esas violaciones a los derechos humanos graves que constituyen precisamente esos elementos para que más adelante, para que la comunidad internacional, la justicia internacional pueda tener en el banquillo a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Salvador, en esta línea, ya mencionábamos los crímenes de forma específica. ¿Cómo explicar que estos crímenes hacen candidatos inminentes a Ortega Murillo para comparecer ante la justicia internacional? claro, solo termino otra vez con la idea última, porque creo que Sí. por problema de internet se cortó ahí, y es que las víctimas en el exilio Tenemos un pequeño problema con la red de nuestro invitado especial. Él es Salvador Marenco, del colectivo de derechos humanos en Nicaragua Nunca Más, un organismo que acá en Costa Rica inició a trabajar y a documentar estas severas violaciones de las que nos habla. Salvador, te escuchamos. Sí. Bueno, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de que son crímenes cometidos de forma sistemática y generalizada. Para que sean cometidos de forma sistemática y generalizada, porque los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua se han cometido básicamente en todo el territorio nacional, en todos los departamentos del territorio nacional se reportan detenciones arbitrarias, por ejemplo, prácticas de tortura. Solo este colectivo al menos ha reportado más de 40 centros
de detención donde se ha cometido tortura, 8 centros clandestinos, etcétera. Para que haya todo eso, debe de haber necesariamente una cadena de mando y debe de haber además una política de Estado que, aunque no sea pública, al involucrar a distintas instituciones estatales de forma inequívoca, lleva y nos dirige a los principales autores de estos crímenes, autores intelectuales, que en este caso es la pareja presidencial o los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. De forma inequívoca, ellos han sido parte y han orquestado, autorizado estos crímenes de lesa humanidad. Además, no podemos olvidar las confesiones que han habido sobre estos crímenes de lesa humanidad. El 9 de febrero de 2023, Daniel Ortega, en una comparecencia pública, celebra el destierro de los 222 y hace un listado de quienes han sido los perpetradores de estos crímenes, incluyendo a Julio César Avilés como parte del ejército, jefe del ejército de Nicaragua. Y ahí estamos hablando entonces desde las máximas jefaturas de todas las instituciones estatales configuradas para cometer estos 6 tipos distintos de crímenes de lesa humanidad. Recordemos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura incluyendo violencia y violación sexual, deportación o traslado forzado y persecución por motivos políticos e incluso persecución religiosa. Y ahí estamos hablando de la configuración del Estado para cometer estos crímenes. Porque ¿quiénes han sido quienes los han cometido? Desde la Procuraduría General de la República, bueno, ahora refundada de distintas maneras para darles cada vez más atribuciones, ha sido garantizado por el Poder Judicial, ahora órgano judicial, ha sido facilitado a través de leyes represivas, ahora del órgano legislativo, ha sido guiada por el Ministerio del Interior, ha sido parte el Ministerio Público también de esto y evidentemente las altas jefaturas de la Policía Nacional, del Ejército y múltiples instituciones estatales, incluyendo el Ministerio de Salud, incluyendo a algunos trabajadores puntuales de otras instituciones, como el Ministerio del Trabajo también, que han sido reportados como parte de estas hordas represivas. Y no podemos olvidar aquí a los agentes paraestatales o ahora constitucionalizados en una constitución ilegítima y arbitraria como policía voluntario. Es un Estado que se ha configurado para la represión y en esa configuración de la represión se ha configurado para la comisión de estos crímenes de lesa humanidad de manera impune. Y esto es posible solo con la venia, la voluntad y el financiamiento del Estado y principalmente de los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. Siguiendo esta idea, ¿cuáles son esas evidencias que se han recopilado para documentar los crímenes y quiénes son los actores principales que han liderado estos esfuerzos de documentación a la fecha? La documentación en este caso es vital porque la documentación parte del testimonio de las víctimas. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha documentado solo nosotros 1.400 casos de graves violaciones a derechos humanos. Sin embargo, existen documentaciones con el mecanismo de seguimiento para Nicaragua MECENI, en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas o ACNUD, el GREN, entre otras tantas organizaciones que se han configurado, sea de manera temática o de manera más general, en la documentación de estos crímenes. Pero es que la documentación no solo es el testimonio de la víctima, que el testimonio de la víctima tiene un peso fundamental, sino también que hay periciales, desde periciales psicológicas, desde periciales médicas, cuando hablamos de detenciones arbitrarias, de tortura, obviamente de otras graves afectaciones, ¿no?, a estas personas presas políticas. Hablamos además de un análisis estructural, porque aquí lo que te estaba mencionando antes, la estructura del Estado con estas leyes represivas orienta una política de Estado, la estructura del Estado también encaminada a esta comisión de estos crímenes orienta un medio de prueba también que debe ser valorado en su momento ante los distintos actores. Solo el GREN ha señalado a 54 personas en su último informe como parte de las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Y evidentemente la lista de perpetradores podría ser amplísima. Nosotros hemos documentado solo 170 perpetradores de tortura. Y estamos hablando que podrían ser centenares de perpetradores que de una u otra manera han participado en estos crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, es importante siempre tener en cuenta a las cabezas o a las cabecillas. Y ahí, en ese tener en cuenta las cabezas,
tanto Rosario Murillo como Daniel Ortega, con sus discursos públicos, hacen aceptaciones expresas de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Tanto el crimen de persecución política, cuando Rosario Murillo dice que no volverán los exiliados a pisar Nicaragua, o Daniel Ortega cuando sale celebrando las detenciones o cuando ha salido celebrando la deportación, son distintos tipos de crímenes de lesa. Y es evidente, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de forma pública ha hecho este tipo de aceptaciones que ahora mismo traías a colación. La situación precisa de los expulsados de Nicaragua, expatriados o desnacionalizados, ha servido para burla del mismo régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y así lo explicabas, Salvador. Otros tipos de periciales que se pueden presentar en procesos o a nivel internacional. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, obviamente hablamos de víctimas puntuales, pero también hablamos de patrones sistemáticos y patrones represivos, y hay técnicas especializadas para la evidencia de estas cuestiones. Obviamente, trabajos de campo se podrán hacer cuando Nicaragua sea libre. En este momento, nosotros vamos trabajando tanto el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más como las organizaciones internacionales y otros defensores de derechos humanos también. Vamos trabajando con lo que en este momento podemos tener, y es la parte fundamental de la construcción del acceso a las vías de justicia. Pero además también hay otros tipos de indicios que pueden ser presentados. Recordemos que la justicia internacional no solo es penal, también hay procesos ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay procesos además en algunos estados. Estados Unidos abrió el 11 de diciembre del año pasado una investigación por violaciones al derecho al trabajo y derechos humanos. Entonces, todos estos informes se van documentando y van sirviendo de base para demostrar la comisión de estos crímenes de lesa humanidad. Además, hay documentales, hay investigaciones. El GIEI tuvo un acervo probatorio enorme porque trabajó también con algunos especialistas del EAF, el equipo argentino antropólogo forense, entre otras tantas cuestiones. Es decir, hay una cantidad de prueba que es innegable, que es inequívoca y que evidentemente demuestra las distintas violaciones a derechos humanos, pero principalmente también a los distintos perpetradores que lamentablemente en este momento, por encontrarse una Nicaragua secuestrada como país, como democracia, no se pueden abrir procesos. Sin embargo, se llegarán a abrir. No podemos olvidar otros casos similares, como Efraín Ríos Montt en Guatemala, y otros casos en donde los dictadores han logrado ser juzgados en un periodo de transición, un periodo posterior, y algo que Nicaragua no se puede volver a repetir. En los 90, cuando cae la primera dictadura, estamos hablando de que se emitió una ley de amnistía. Si en Nicaragua se han emitido más de 50 leyes de amnistía, porque lamentablemente ha sido un pueblo que nos han obligado a olvidar. Y este es el parteaguas o el punto de inflexión en nuestra historia. Cuando caiga esta dictadura, también será juzgada o deberá ser juzgada, y nunca más la amnistía y nunca más impunidad, para que estos crímenes solo así no se vuelvan a repetir en nuestra historia. ¿Cómo evalúan ustedes la respuesta que ha brindado la comunidad internacional en torno al caso de Nicaragua? ¿Y creen ustedes que ha sido contundente la comunidad internacional? La comunidad internacional ha acompañado a Nicaragua desde el inicio de la crisis. Lamentablemente, la comunidad internacional dejó avanzar demasiado las violaciones a derechos humanos porque comienzan a reaccionar en abril de 2018. Sin embargo, ya a abril de 2018 ya se había reelecto de forma inconstitucional Daniel Ortega, ya había desmontado todo el aparataje institucional, todos los poderes del Estado ya habían sido desmontados, ya habían leyes represivas, ya habían ejecuciones de campesinos en el campo, ya habían prácticas de tortura. A raíz de las protestas y de la comisión de estos crímenes, la comunidad internacional se ha pronunciado. El GIEI fue el segundo grupo creado por la Comisión Interamericana o por la Organización de Estados Americanos en la historia de América.
Además, se creó desde el Consejo de Derechos Humanos un grupo específico para la investigación de esto. Se le ha dado un mandato específico a los ACNUR para la actualización y el seguimiento a Nicaragua. Y muchos estados, incluso cuando Nicaragua, de forma cobarde, el régimen se sale de la Organización de Estados Americanos, existe a la fecha un grupo voluntario de estados que sigue impulsando resoluciones y pronunciamientos a pesar de que Nicaragua se salió de la OEA. La comunidad internacional, efectivamente, algunos mecanismos son limitados. Sin embargo, también pudieran ser más contundentes. En muchas ocasiones se ha hecho un abuso, ¿no?, de algunos pronunciamientos políticos, evitando otro tipo de presiones que son fundamentales ante la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas en Nicaragua y las víctimas ahora en el exilio, porque estamos hablando de un patrón de represión dentro del país y fuera, con un patrón de represión transnacional también. Entonces, la comunidad internacional en su conjunto, no solo los órganos creados, no, los estados también, deben acelerar presiones diplomáticas, económicas, políticas, para que las personas en Nicaragua, al fin, después de tantos años, puedan tener otra vez derechos. Porque en Nicaragua ningún derecho puede ser ejercido de forma libre si no es con la venia de la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. ¿Hace falta contundencia en la comunidad internacional? Sí, hace falta. ¿Ha habido reacción y ha habido acompañamiento? También es cierto, porque los nicaragüenses no nos han dejado solos, aunque no es la reacción que muchos quisiéramos. En resumen, ¿cuál es el único camino que existe para que Daniel Ortega y Rosario Murillo rindan cuenta por sus actos? Lamentablemente, lo que nos han enseñado la historia es que no existe una ruta única para librarnos de las distintas dictaduras. Estas dictaduras cada vez se han hecho o se han tratado de encarnar más al poder. Ellos efectivamente han aprendido de su experiencia previa que tuvieron en los 80, pero además han aprendido de otras dictaduras. Sin embargo, también la historia nos ha dicho que todas las dictaduras han caído, aunque tarden o no, todas las dictaduras han caído y han caído por una combinación de factores. ¿Cuáles son estas combinaciones de factores? La presión internacional, presiones económicas principalmente, bloqueos políticos en distintas instancias, la falta de reconocimiento o deslegitimación a un régimen es un factor fundamental. Las condenas constantes por parte de órganos de justicia, en este caso Comisión, Corte Interamericana, etcétera. Los foros políticos también son algo trascendental que se debe dar. Y además, una cuestión o una combinación también con un resquebrajamiento interno. Porque aquí no podemos dejar de lado, para que tengamos en cuenta la caída de la dictadura, que debe de haber una implosión social, debe haber una implosión dentro de la fila del mismo partido que está secuestrado, porque no solo han secuestrado a Nicaragua, también han secuestrado a las personas que en algún momento confiaron en esa revolución, los ideales de esa revolución. Y evidentemente por eso es que se ha dado una persecución constante a sus propios miembros, a sus propios partidarios, ¿no? Entonces, obviamente también eso es un factor fundamental. La resistencia de las personas en el exilio a nivel interno puede ser materializada de distintas maneras, porque la resistencia tiene distintas etapas. En este momento las personas que están dentro de Nicaragua tocan una resistencia silenciosa, porque es absurdo pensar que alguien va a salir a las calles a arriesgar su vida, porque es un régimen que ha demostrado que no tiene el más mínimo temor en asesinar a sangre fría. Si siguen asesinando fuera de Nicaragua, mucho más asesinan dentro de Nicaragua como tal. Entonces, estamos hablando de distintos factores que se tienen que dar y evidentemente que se den estos factores también es una cuestión de tiempo. Ninguno de estos factores por sí mismo hace una reacción inmediata que provoque la caída de la dictadura como tal. Cuando caerá la dictadura es algo que no se puede saber, va a caer porque es un proceso natural las caídas de las dictaduras. Y es por eso que las organizaciones y distintos actores internacionales nos debemos de preparar y focalizar para un eventual proceso de justicia. No sabemos si el dictador Ortega morirá o no morirá en el poder o aún con garantías totales de impunidad, pero que Daniel Ortega y Rosario Murillo hayan sido quienes dirijan este golpe, hayan sido quienes dirijan estas formas de represión,
no significa que van a ser los únicos juzgados. Todos los cabecillas de las instituciones que han participado en estos crímenes de lesa humanidad, los autores materiales también que han participado, que pueden ser muchísimos, son personas que también van a ser juzgados. Y para que sean juzgados, el trabajo de memoria y justicia no comienza con la caída de la dictadura, comienza desde hoy, en el exilio, en una Nicaragua en represión, en una Nicaragua en resistencia, con personas aún en la clandestinidad prácticamente en Nicaragua y documentando a las víctimas. Es fundamental también que las víctimas rompan el silencio, aunque sea de manera confidencial, porque no se les pide una publicidad o una vocería, pero todos los testimonios que no se dicen son testimonios que se van a olvidar lamentablemente. Y no podemos permitir que en la construcción de una nueva Nicaragua quede una víctima sin escuchar y un perpetrador sin juzgar. Me surge la consulta, ¿cuál es el mayor obstáculo para lograr el fin de la impunidad en Nicaragua y cómo revertirlo? Evidentemente aquí hablaríamos de una justicia transicional y aquí son factores múltiples, factores incluso sociales, porque los nicaragüenses debemos de interiorizar que hay una vida más allá de la represión y de la tiranía. Los nicaragüenses debemos de interiorizar que somos sujetos de derecho y que somos personas nacidas a estar en libertad para no permitir nunca más a una dictadura como esta. Estaba conversando ahora mismo con Salvador Marenco sobre esta situación. ¿Cuál es el mayor obstáculo? Es la consulta que yo tenía a Salvador sobre cómo lograr el fin de la impunidad en Nicaragua. Ya van aproximadamente 7 años, para ser muy concretos, en donde reina la impunidad y el obstáculo es la consulta que yo te hacía, Salvador. ¿Cuál es ese obstáculo que existe ahora mismo en Nicaragua? Actualmente el obstáculo mayor es la dictadura, una dictadura que no quiere enfrentarse a la justicia, evidentemente porque saben qué es lo que han hecho. Antes te hablaba de los factores que son necesarios para lograr en transición algo sostenido. Actualmente es un poder o un órgano judicial que, que está totalmente secuestrado, que está totalmente plegado a la voluntad de la pareja presidencial. Sin alguien que juzgue de manera independiente e imparcial, es imposible obtener justicia. Totalmente adoctrinado. Dos, la reforma estructural completa a las legislaciones en Nicaragua. Una constitución que debe ser erradicada, porque es una constitución que no responde a la voluntad de los nicaragüenses. Y es una constitución que garantiza la impunidad. Pero además, múltiples leyes que garantizan la impunidad, con leyes con las cuales no se podrá obtener justicia, leyes con las cuales no se podrá tener esto. Pero no solo el Poder Judicial u órgano judicial, también Ministerio Público, bueno, ahora esta Procuraduría de Justicia que han hecho, ¿no? Y agentes estatales distintos, como Policía Nacional. Se debe garantizar la independencia y la imparcialidad. En este momento son un obstáculo enorme para siquiera pensar en cualquier proceso, porque no van a haber investigaciones o no van a haber investigaciones exhaustivas, serias, imparciales, conforme a los estándares internacionales. Entonces estamos hablando de una configuración de distintas instituciones estatales para la garantía total de la impunidad. Están las víctimas, están las pruebas, están los testimonios. Sin embargo, a nivel interno no hay quien pueda con garantías totales poder escucharles. Para hablar de justicia, en principio, tenemos que hablar de que las personas puedan regresar de manera segura al país. No podemos comenzar a hablar de justicia mientras hay más de 850.000 nicaragüenses fuera del país, que se han desplazado por una persecución política directa o por las consecuencias de la dictadura en cuestiones económicas, y porque la dictadura además ha comercializado con el exilio de las personas, que es el país cuyo PIB depende más de las remesas. Entonces, no podemos hablar de justicia cuando aún vemos el 13, el 14% de nuestra población nacional afuera de Nicaragua. Tienen que haber garantías para un retorno seguro, que en este momento es imposible. Nicaragua no es un país que se pueda regresar porque no existe ningún derecho. Y evidentemente el derecho a acceso a la justicia tendrá que ser garantizado en el marco de otros derechos. El derecho a organizarse. En Nicaragua se han cerrado 5.651 organizaciones de manera arbitraria. El derecho a la libertad de expresión, que ustedes, los medios de comunicación,
son básicamente auditores de la verdad social, son además personas que acompañan y son una fuente además de presión y de defensa de derechos humanos. Y solamente hay más de 300 periodistas en el exilio y más de 60 medios de comunicación cerrados y muchos de ellos confiscados, sin un solo medio independiente dentro del país. Deben de ser garantizados dentro de un cúmulo de derechos como tal. En este momento es imposible pensar que puede haber justicia, principalmente por la dictadura, porque así lo han querido los dictadores. Pero para que haya en el futuro también, se debe de hacer reformas profundas, sociales, estructurales, económicas también, porque los procesos de justicia no solo van a ser una sentencia, los procesos de justicia implicarán reparación integral a las víctimas, porque no solo es el reconocimiento judicial, son procesos de memoria a largo plazo, son procesos de reparación individual y colectivos, y son además garantías de no repetición. Será el tiempo, las condiciones del hemisferio o el mundo y esos hechos que vienen para Nicaragua los que nos dicten cuándo y cómo será el fin de la impunidad en nuestro país. A vos te agradezco por esta amplia visión sobre el caso de Nicaragua, sobre el caso de los criminales de lesa humanidad, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Muy amable por tu tiempo. Muchas gracias, Yeltsin, a todas las personas que han escuchado.